Aries, bienvenida a mi canal Dani Astral Tarot. Espero te encuentres muy bien. Vamos a ver en esta lectura qué mensaje necesitas saber de aquí a que se acabe el año. Ya solo nos quedan 2 meses. Vamos a ver cuál es ese mensaje urgente para Aries, qué mensajito necesitas escuchar. Recuerda que esta lectura es para los que tienen Aries en su sol, su luna, su ascendente o su Venus. Si esta lectura no resuena contigo, déjala ir y revisa tus otros signos. Déjame saber en los comentarios si esta lectura resonó contigo. Vamos a ver. Si eres un crush watcher y estás acá para espiar a Aries, toma esta lectura como si tú fueras Aries. Vamos a ver, Aries, ¿qué necesitas saber? ¿Qué necesitas escuchar antes de que se acabe el año? ¿Cuál es ese mensaje importante para ti, Aries? 2 de espadas al revés. El mago al revés. Rey de oros al revés. 7 de bastos. ¡Wow! Rey de bastos. 2 de copas. ¡Wow! Aries, ¿qué pasa en tu energía? 3 de espadas. Está intenso, saquemos más cartas. 8 de espadas. Me encanta que estas espadas están al revés, eso es bueno. Hay 2 carticas acá que las voy a dejar aparte, ya te digo por qué. El sol, el sol es una carta hermosa, mírala. Siempre me ha encantado esa carta. Reina de oros. 2 de bastos, una más. 5 de oros. Bueno, este mensaje trae dos partes. La primera parte es de amor, la segunda parte es como laboral. Te cuento. Estás pasando por una situación difícil en tu trabajo, es lo primero que sale. Una situación intensa, una situación pesada, densa. Te sientes como atrapado en tu trabajo, venías sintiéndote esa energía como atrapado, como cegado, como sobrecargado, como mucha oscuridad en tu trabajo, la verdad. Un ambiente laboral pesado, ambas cartas estaban al revés. Un ambiente laboral pesado, gente envidiosa, gente problemática, discusiones. Tal vez alguien intenta como quitarte el puesto, como que alguien quiere sentarse en donde tú estás sentado, alguien quiere hacer lo que tú haces. Te observan mucho a la distancia con mucha envidia. Depende, puede ser tu energía, tu hombre o mujer, pero la persona que está detrás tuyo o que está tras tu puesto es un hombre, te la pongo al derecho, es un hombre, este puede ser un jefe tuyo, o que tal vez no te quiera o no te quieras tener ahí o te quiera sacar porque quiera poner a otra persona en vez de ti. Es una persona mayor, por encima de sus 40, entre sus 40 y sus 50, una persona con un cargo muy alto, con mucho dinero, con poder, con estabilidad, pero es una persona que no te quiere ahí, que no te soporta, que te tiene mucha envidia, que hace lo posible por sacarte de tus casillas. Y Aries es una persona que es de mucho fuego, muy intensa y no se deja con facilidad que lo perturben, que lo molesten, que le digan que sí, que se la monten, como decimos en Colombia, que sí, que le alteren su paz, es sencillo, porque ellos son personas que les gusta el balance, la igualdad, la equidad y luchar por lo que quieren y no hallan el por qué hay otra persona perturbándoles su vida. Es como, ocúpate tú de la tuya, que yo me ocupo de la mía. ¿A qué te invitan aquí? A que no te dejes caer, no te dejes derrumbar. Esta persona quiere que tú renuncies de aquí a diciembre o que renuncies o que te saquen o algo así. Es como, no, no te quiero aquí, no quiero que estés en mi trabajo, no quiero que estés en mi empresa y te ve a ti así. Te ve como en ese balance, en ese poder, en esa espiritualidad. Puede que tú seas Aries, pero seguramente tienes un ascendente en Piscis o en un Cáncer.
y tratas de tener balance, o sea, es como, ok, no me voy a dejar perturbar, realmente a ti te gusta tu trabajo, te gusta lo que haces, eres bueno en lo que haces y tiendes a no dejar que te perturben estas cosas. Esta persona está desesperada, no haya qué hacer y es como que te vea, esta fue la cartica que puse al lado, te ve como elevándote, así como no sé si se alcanza a ver en la carta, como que dice, tengo miedo de que esta persona sea tan buena que venga a quitarme mi puesto. Tengo miedo de que esta persona sea tan profesional en lo que está haciendo que tal vez sea mejor que yo, que tal vez le vaya mejor que a mí, que sí, es una envidia terrible. Entonces, puede que sea un Leo también, la persona con la que estés lidiando, y dos energías de fuego pelean por a ver quién es el mejor. Entonces te invitan a que tengas paz, a que tengas serenidad, a que no te dejes llevar por tus impulsos, que no te dejes sacar de tus casillas, que no dejes que en una pelea todo se salga de control, porque si te hacen la vida imposible y si te quieren sacar es porque eres bueno, porque eres muy bueno o buena en lo que estás haciendo, porque tu energía irradia luz, irradia paz, irradia energía positiva, buena vibra, éxito a la empresa. Y la gente le da envidia y miedo eso. Entonces, parte uno, no te dejes caer, no te dejes desfallecer porque hay varias personas detrás tuyo queriendo sacarte, pero porque eres muy bueno, no por nada más. Ahora, en el aspecto del amor, te salió el 2 de copas al revés, te salió el 3 de espadas al revés. Tú vienes pasando de una ruptura amorosa. O sea, se te juntó todo, ¿no? Problemas en el trabajo y rupturas amorosas. Esto es muy reciente, te está dando durísimo, o sea, esta energía va a resonar para la parte del amor para aquellos que hayan acabado una relación recientemente o les hayan terminado una relación recientemente. Vienes de una relación linda, de una relación tierna, de una relación especial donde todo se acabó. De un momento a otro así se terminaron las cosas. eh, Tú no supiste qué pasó, tú no supiste qué ocurrió, como por qué, como por qué me terminaron. Pues hubo una tercera persona. Si tenías sospechas, si tenías esos miedos, esa carta me parece tan triste. Sí, el 3 de espadas son tres corazones y un corazón roto. En este caso el tuyo. Si hubo un engaño, si hubo una traición de esa persona, le pesa, le pesa horrible lo que te hizo. Puedo sentir esa tristeza en la otra persona porque siente que la embarró terrible. O sea, como que prefirió terminarte, irse y no decir nada. Y eso a uno lo tortura más. Uno se sienta a decir qué hice, qué fallé, qué pasó, qué faltó. Fue un engaño hasta tonto. Fue un engaño en el que un día se reencontró con alguien en una fiesta. Es alguien de su pasado. Es alguien, un exnovio, un ex algo que se lo encontró y ocurrió lo que no tenía que ocurrir y te traicionó esa noche y ya. Y esa persona se sintió como tan ilusionada de volver a ver a su ex, a su antigua pareja o lo que fuera, y sentir que iban a tener un nuevo comienzo que te dejó por eso, de la nada, o sea, mandó a la nada los meses, 7, 8 años, meses, 7, 8 meses que pudieran llevar o años. Y dijo, no, yo me voy a ir con fulanito porque tal persona me gusta más, porque la otra persona llevábamos más años, porque lo que fuera. Y se está atormentando terrible por lo que te hizo y le va a ir súper mal. O sea, esa persona solamente quería un rato, quería un momento, quería recordar el pasado y adiós. Es más, hasta pienso que esa otra persona puede estar también en una relación y esa persona sí no va a dejar su relación. Entonces, no te atormentes porque tú te estás culpando, te estás atormentando, te estás diciendo, es mi culpa, yo fallé, no fui suficiente. O sea, así como se ve atrapada esta chica en la carta, así te sientes. Pero vas a lograr voltear esa energía porque la carta salió al revés. De aquí a que se acabe el año vas a lograr decir, bueno, no es mi culpa. Y yo no tengo por qué ir cuidando si me engañan o no, ir dependiendo si la otra persona me hace o no, ir diciéndole por favor en la vida no me engañes. Pues no, si la otra persona lo hizo, ahí fue y ahí murió.
y tal vez será lo mejor para ti. Porque tú sí veías a esta persona como para tu futuro, como para estar juntos para muchos años, como algo serio. Y es mejor que estas cosas ocurran ahorita antes de que uno esté mucho más ilusionado. Pero no te preocupes, porque vienen cosas muy buenas para ti de aquí a que se acabe el año. Arrancas con el sol. El sol es la carta más feliz, es la carta más bonita, es la carta más positiva, significa luz en tu vida, nuevos inicios, alegrías, felicidades. Tal vez te vas a dar cuenta de todo esto que te estoy diciendo, vas a confirmar, me engañó con tal persona, pero tal persona también te dejó, como que vas a sentir que se compensan las cargas, vas a decir, ok, karma cumplido, cada quien tiene lo que necesitaba, cada quien tiene lo que se merecía y ya. Tú vas a estar en esta energía de la reina de oros, que es como yo estoy en mi trono, estoy bien, qué pena el incienso, estoy bien, estoy feliz, solo éxitos, mucha abundancia económica vas a tener. A veces cuando a uno le fallan las cosas en el amor, en lo económico abundan mientras vuelven a recompensar las cargas. Entonces en tu trabajo te van a ver como esa persona exitosa, inteligente, llena de conocimiento. Puede que recibas un bono a final de año, puede que recibas compensaciones o comisiones o cosas así. Y te vas a sentir muy balanceado igual en tu parte emocional. Es como, me está yendo bien en el trabajo, las cosas se están dando bien, tal vez esto fue lo mejor, tal vez no me convenía esa persona, no voy a seguir sufriendo. Y dejas todo atrás. Ambas cartas significan que sales de estos estados, sales de estar así. Es como se queda todo atrás, ya no voy a estar, espérame, corro el incienso un poquito, ya. Se queda todo atrás, ya no voy a estar así sufriendo, ya no voy a estar sentado mirando al pasado, anhelando lo que pudo ser y no fue, ya no, y ese amor que le tenías a esa persona ahí queda, y esa tristeza que tú tenías y esa desolación que sentías se queda atrás. Le echas llave, no sé si alcanzas a ver acá esa llavecita, le echas llave a la puerta y adiós. La persona que se lo perdió, quien se quiso quedar, se quedó. Y la otra carta que aparte aquí es esta. ¿Qué va a pasar? Va a pasar unos meses, va a pasar yo creo que después de Navidad, y esa persona que te dejó va a volver. Va a decirte me arrepiento, perdóname, discúlpame, yo te amo, toda esa historia. Y tú vas a estar en esta energía de ya no, pero me da una satisfacción tan grande que vengas a decirme eso. Una energía muy de Aries, es como cierta pequeña venganza de decir, ok, no te voy a dar la oportunidad, pero siéntate y dime todo lo que te pasó y cuéntame cómo te sientes de mal y lo mal que te fue y te escucho. Y ahí vas a sentir cómo compensa lo que pasó, como no necesitas ir ahorita a buscar, ni preguntar, ni perseguir a esa persona, ni averiguar qué ocurrió. La vida te va a mostrar qué ocurrió. La vida te va a llevar a que esa persona se devuelva a pedirte perdón, a que te diga, la embarré, estuve mal, perdóname. Y tú necesitas eso. Tal vez no vuelvas con esa persona, así como veo el resto de las cartas, tal vez no vuelvas. Pero la satisfacción de que esa persona volvió a pedirte perdón no te la va a quitar nadie. Es que estas dos cartas te van a dar una felicidad grandísima. Te vas a sentirte plena o pleno o llena. Es como, no importa lo que pasó, aprendí de eso, viví de eso y se compensaron las cargas. Yo te diría, después de que esto ocurra, enfócate en tu trabajo un poco, ya que si tu trabajo salió tan marcado en toda la primera línea, es porque es algo importante ahorita. Entonces, usa toda esa energía, usa toda esa fuerza que tienen los Aries y enfócate en tu trabajo. Desvívete por tu trabajo, sal adelante, busca una promoción. Tienes mucho para buscar un ascenso, para ser un jefe, para ser un manager. Tienes muchísimo potencial que tal vez ni siquiera tú mismo lo has explotado. Y no te enfoques tanto en esta tristeza emocional. Va a pasar, va a sanar, vas a salir adelante y va a llegar el karma a quien le tenga que llegar. Entonces, trata de decir, ok, lo emocional lo dejo aquí, ahí espera mientras el karma llega y me enfoco en lo profesional. Porque que tengas tantas personas detrás tuyo queriéndote sacar y queriéndote hacer la vida imposible, quiere decir que tal vez ni siquiera tú mismo has visto el potencial que tienes.
tal vez ni siquiera tú mismo reconoces la amenaza que eres para esas personas, o sea, como que tú solo lo ves como, ay, porque me odian o porque me hacen la vida imposible y tú no has visto todo lo que tienes. Entonces, explora más esa parte. A veces en los trabajos hay la opción de capacitarse más, de aprender de otros cargos e ir haciendo peldañitos para que apenas se dé una oportunidad para un ascenso o para aspirar a otro trabajo, lo hagas. Porque lo más seguro es que te salga, lo más seguro es que tú estés muy destinado a cosas muy grandes en ese trabajo. Entonces, ese es mi mensaje para ti. Espero que te ayude, espero que te vaya muy bien en todo y que tengas muchas bendiciones. Adiós.